Hola a todos nuevamente. Vamos a continuar con la solución de la guía del Exacer. Ya estamos en la parte de ciencias experimentales con la pregunta 25 y dice: la energía también se transfiere en forma de trabajo. Si una plancha tiene una eficiencia del 55%, para la cual se le aplicó una energía de 120 joules, ¿cuál es la energía de salida que tiene la plancha? En este problema nos están preguntando por eficiencia. Cuando nos digan eficiencia, eficiencia quiere decir cuánta energía yo entrego y cuánta energía yo voy a obtener de esa energía que yo entregué, ¿sí? Es decir, aquí yo entregué 120 joules, pero en realidad la plancha solo me entregó el 55%. Por lo tanto, tengo que encontrar qué cantidad de energía absorbió la plancha y qué cantidad desperdició, ¿sí? En otras palabras, tengo que encontrar primero quién es el 100%. En este caso, los 120 joules me representan el 100%, ¿sí? Son el 100%. Es decir, si mi plancha tuviera una eficiencia del 100%, los 120 joules que yo le entrego son los mismos que él sacaría, ¿sí? Sin embargo, eso no es imposible. Aquí en este caso nos están diciendo que debo de obtener el 55% en forma de energía, es decir, tengo una incógnita aquí. Entonces, nuevamente es una regla de 3 directa. Recuerden, cuando es regla de 3 directa simplemente vamos a detectar quién está frente a nuestra incógnita. Y en este caso es el 100 y ese dato va a pasar a dividir, es decir, vamos a establecer esto así. Vamos a poner el 100 abajo y los otros dos términos van a pasar a multiplicar de la siguiente manera. Va a ser 120 por 55, ¿sí? Porcentaje con porcentaje se va a eliminar y nada más nos van a quedar joules, ¿sale? Aquí no le puse las unidades, pero así se hace. Aquí ese es porcentaje, entre porcentajes se eliminan y solamente me quedan los joules del 120. Haciendo esta operación nos queda de la siguiente manera. Tenemos que multiplicar 120 por 55 y nos da un valor de 6600. Y a esos 6600 los dividimos entre 100, obviamente son joules. Si se dan cuenta, aquí hay un truquito, que si tenemos los mismos cantidad de ceros, es decir, este 0 se puede eliminar con ese 0 y este otro 0 se puede eliminar con este otro 0, ¿sí? Y solamente nos queda 66 entre 1, nos queda como resultado 66, y como les decía, las unidades que nos quedan es de joules. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, 66 joules. La pregunta 26 dice: aplicando los conceptos de presión, ¿a qué se debe que en una olla de presión express los alimentos se cuezan más rápido? Para eso debemos de definir el concepto de presión. Presión es igual a fuerza entre área. Es decir, la presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo aumento la presión, el área va a disminuir, y si yo aumento el área, la presión va a disminuir. Por lo tanto, entendiendo ese concepto, nos vamos a buscar las posibles respuestas. La respuesta A dice a la disminución de presión por unidad de área. No, al aumento de presión por unidad de área, ¿sí? ¿A qué se debe que se cuezan más rápido los alimentos en olla de presión? Al aumento de presión, ¿sí? Y el inciso correcto es el inciso B. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión en la olla express, los alimentos se cuecen más rápido, es decir, disminuimos su área, entonces la fuerza es mayor, ¿vale? Entonces aquí el concepto que deben de tener de presión es fuerza entre área. La pregunta 27 dice: una masa dada de gas ocupa 12 litros. Recuerden que los litros son unidades del volumen, a 7 grados Celsius, es decir, temperatura, y una presión de 102 kilopascals. La pregunta es: ¿cuál es la presión? Es decir, nos están preguntando por la presión 2. Nos dan presión 1 y nos piden presión 2. Si el volumen del gas se comprime a 10 litros, es decir, ese es el volumen 2, y la temperatura aumenta a 13 grados Celsius, ¿sí? En este caso ya nos dan la fórmula es esta. Pero el concepto es el siguiente, es decir, tenemos un gas, como les decía, en el estado 1, y este gas vamos a aplicarle cierta energía para obtener el estado 2. El estado 1 tiene los siguientes datos, y aquí los tenemos.
El volumen 1 es de 12, temperatura 1 es de 7, la presión 1 es de 102 kilopascales y nos están preguntando cuál es la presión, o sea, nos están preguntando por la presión en el estado 2, si el volumen, o sea, el volumen 1 era de 10, ahora el volumen 2 va a disminuir 2 unidades para que queden 10 y la temperatura de 7 va a aumentar a 13, ¿sí? Nos están preguntando cuál es la presión 2. En este caso, la fórmula ya no las dan, la presión que estamos buscando es PF. Entonces tenemos que despejarla. Nuevamente, recuerden, como la temperatura final está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Es decir, vamos a obtener la siguiente ecuación. Presión 1 por volumen 1 por la temperatura final o la temperatura 2 sobre temperatura 1. Y recuerden, como el volumen final o el volumen 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Es decir, volumen final es igual a la presión final o la presión 2. En este caso yo le puse presión 2. Entonces la fórmula es esa. Como último paso simplemente hay que sustituir. Es decir, la presión final, vamos a poner la presión 2 es igual a presión 1, que en este caso vale 102 kilopascales, por el volumen 1 que vale 12 litros por la temperatura final, que en este caso la temperatura final es de 13 grados Celsius, sobre la temperatura inicial o la temperatura 1 que es de 7 grados Celsius por el volumen final, que en este caso dicen que el volumen final es de 10 litros. Miren, aquí las unidades que se van a eliminar son las siguientes: grados Celsius con grados Celsius se elimina, litros con litros se elimina y nos queda solamente la unidad de kilopascal, y que son unidades de presión, ¿sí? Entonces la presión 2 es la siguiente: tienen que multiplicar 102 por 2 y por 13 y les da un total de 15.912 kilopascales, ¿sí? Kilopascales sobre, tienen que multiplicar 7 por 10, me da 70, y por último tenemos que dividir 15.912 entre 70 y nos queda un valor de 227.31. Quiere decir que la presión 12 es igual a 227.31 kilopascal. Y la respuesta correcta entonces es el inciso A. ¿Sí? Si se dan cuenta, tampoco es complicado, simplemente hay que detectar primero la información que nos dan y posteriormente despejar y sustituir. Bueno, espero que le hayan entendido. No se olviden de suscribirse, compartir, dejar sus comentarios y sobre todo, si necesitan alguna asesoría, el CCNB es su mejor opción. Hasta la próxima.